Yo soy Araceli, tengo 34 años, soy chilena, del sur de Chile, una ciudad que se llama La Unión, región de los ríos, una zona de naturaleza hermosa. Soy amante de los gatos, de hecho los amo más que a los humanos, pero bueno, ese es otro tema. Saludo a mi familia que sí, también está al nivel de los gatos, y a mi pareja que también está al nivel de los gatos. Mi título dice que soy antropóloga, pero en este viaje no conocerán a la antropóloga, sino que a la verdadera Araceli. Me atreveré a ser yo misma, que soy muy espontánea, totalmente despistada. Acá el más ordenado y el más historiador es Nicolás, yo digo cualquiera. Y como pueden ver, estoy viajando junto a mi pareja en nuestra casita rodante. Hola, soy Nico, tengo 34 años y nací en Ascensión, provincia de Buenos Aires, Argentina. Un pueblito muy chiquito de campo, de 5.000 personas. Amo la naturaleza, estar al aire libre, el sol, la arena, las montañas. Amo los animales. Me considero emprendedor, he hecho muchas cosas en mi vida, aunque generalmente no las termino. Soy muy cambiante y esta vida, esta elección me viene al pelo. ¿Por qué? Porque voy de lugar en lugar, conozco gente distinta. Así que viajo junto a Ara, mi pareja, mi amor, por toda América, Dios quiera. Y todo esto en la nube rutera. ¿Cómo nos conocimos? En ese momento vivía en Bariloche, trabajaba en un hotel y vivía en un hostel con un grupo de amigos. Uno de esos días, regresando del trabajo, llego al hostel y uno de mis amigos me dice: fíjate que en la cocina hay una chilenita que te está esperando. Bueno, digo yo, me acerco a la cocina, entro y veo a esta mujer con una gran sonrisa, nos miramos, nos saludamos y enseguida me dice: ¿no sabes dónde hay un paño para secar la loza? ¿Qué le digo? Un paño para secar la loza, me dice. Disculpame, pero no te entiendo nada, no sé qué querés decir. Y entonces agarra así como un plato y me dice: un paño para secar la loza. Ah, un trapo para secar los platos, digo, claro, sí. Y ahí fui, se lo busqué un poco más y le seco los platos también. Y bueno, fueron 3 días que compartimos en Bariloche. No compartimos todo el tiempo, pero bueno, ahí estuve remando, insistiendo un poco, quizás de más. Y al final, la insistencia quizás, o no sé qué, resultó en lo que es hoy en día esta pareja consolidada. De 6 años de relación y ya con un acuerdo de unión civil. Medios casados. ¿Y cómo nace la nube rutera? El 2020 renuncio a mi trabajo, que no me costó mucho, pero bueno, ese es otro tema. Nicolás también a las actividades que tenía. Y emprendemos el viaje, pero con mochilas. Pero resulta que nos encontró la pandemia en Reñaca y tuvimos que quedarnos ahí un mes esperando a ver si esto pasaba. No pasó nunca. Nos volvimos al sur de Chile a esperar que pase la pandemia, a vivir por primera vez juntos en otra ciudad que se llama Futrono, que es hermosa. Después Nico dice: bueno, voy a ir a ver a mi familia argentina. Mi mamá se enferma, por lo que me tuve que quedar en Chile acompañándola. Y a distancia Nico dice: amor, ¿y si juntamos nuestros ahorros que teníamos para el viaje que íbamos a hacer? Y nos compramos un motorhome, llegando a lo justo. Y bueno, así con la ayuda de su familia que nos asesoró, que acompañó a Nicolás a comprar el vehículo y el chasis que se montó sobre el vehículo, comienzan a hacer la nube rutera, que posteriormente, después de estar 9 meses separados, llega a Chile a buscarme y fue muy emocionante. Mi amor, cuéntale a la gente cómo parte el viaje en la nube rutera, qué lugares más o menos conocimos y cuánto tiempo llevamos de viaje. Ok, nuestro viaje inicia el 28 de marzo de 2022, en mi cumpleaños. Yo dije, mi regalo de cumpleaños tiene que ser iniciar nuestra gran aventura, nuestro viaje. Así que partimos de La Unión, región de los Ríos, Chile, donde vivimos tantos años, donde vive la familia de Ara y donde nació Araceli. De ahí iniciamos el 28 de marzo hacia el norte, y yendo hacia el norte, pasamos por todas las regiones hasta llegar a Santiago y ahí decidimos cruzar por Mendoza hacia Argentina, recorrer una parte del centro de Argentina, Córdoba, San Luis, algo de Buenos Aires, toda la costa atlántica y nos acercamos hacia el pueblo Ascensión,
donde nací y donde vive mi familia. En ese pueblo, Ascensión, estuvimos 3 meses acomodando todo lo que fue las mejoras de la casa rodante, cambiamos la cocina, hicimos varias modificaciones. Araceli hizo todo el decorado que quedó precioso. Y luego de esos 3 meses arrancamos viaje nuevamente hacia la provincia de Entre Ríos, hacia el norte, y cruzamos hacia Uruguay por Colón, Paysandú. Ahora estamos en Uruguay desde el 22 de diciembre, ya más de un mes y medio, y camino hacia el este de este maravilloso país. Entonces el viaje hasta ahora son 11 meses, 3 paramos a acomodar, que son 8 meses de viaje. Y bueno, los invitamos a seguir la aventura de la casita con rueda más entretenida de América, que es chilena, argentina, pero la verdad es que es de toda América. En todas las redes, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, vamos a subir contenidos todo el tiempo, y en YouTube una vez a la semana un video para contar nuestras experiencias, aventuras, cosas divertidas, anécdotas desastrosas, todo. Y súbete a la aventura de La Nube Rutera. Capítulo dedicado a Rosita, Víctor y Matías, nuestros primeros amigos de viaje que nos abrieron las puertas de su hogar con amor. Y al pastor y pescador Enrique, que nos invitó a cenar y refugió en la hermosa iglesia de Cocholhue.